Fuentes bastante fiables han filtrado las especificaciones que podrían tener la GTX 1050 Ti y GTX 1050. En este vídeo vamos a hablar de ello. Hace no mucho subí un vídeo hablando de las posibles especificaciones de la 1050 porque se filtraron datos antes. Por desgracia esos datos no eran correctos. La GTX 1050 de la que hablábamos en ese vídeo es en realidad la GTX 1050 Ti. La GTX 1050, según estos nuevos rumores, sería menos potente. Lo que va a hacer Nvidia con la 1050 Ti y la 1050 es algo parecido a lo que ha hecho con la GTX 1060 de 6 GB y la de 3 GB. Vamos a tener un modelo de 4 GB que sería la 1050 Ti y otro de 2 GB que sería la 1050. Pero no solo cambia eso, también recortan un poco el chip, igual que ha pasado con la 1060 de 6 GB y la de 3 GB. Salvo que ahora han cambiado el nombre a la gráfica para que no haya confusiones. La 1050 Ti contaría con 768 CUDA cores, 48 unidades de mapeado de texturas y 32 unidades de rasterizado. Son las mismas especificaciones que podemos encontrar en la GTX 950, salvo por las frecuencias. Tendríamos una frecuencia base de 1290 MHz y frecuencia post de 1382 MHz. Por lo tanto estaríamos ante una 950 bajo la arquitectura Pascal y con frecuencias subidas. Esta gráfica debería darnos un rendimiento similar a la GTX 960 de Nvidia. La potencia de cómputo de la gráfica sería de 2,1 teraflops, por lo tanto sería prácticamente la mitad de potente que la GTX 1060. En cuanto a la memoria, como he dicho antes, teníamos 4 GB de memoria GDDR5, a una frecuencia efectiva de 7000 MHz y con un bus de 128 bits. Esto nos daría tan solo 112 GB segundo de ancho de banda, un bus bastante corto, pero también hay que tener en cuenta que no es una gráfica pensada para jugar en ultra. Las frecuencias de la gráfica son bastante bajas. Recordemos que el resto de gráficas Pascal vienen a unos 1700 MHz y esta viene a tan solo 1382 MHz. ¿Por qué es esto? Por el TDP. Tendríamos un consumo máximo de 75 vatios. Por lo tanto, esta gráfica no necesitaría ningún conector externo, se podría alimentar solo de lo que le proporciona el puerto PCI. De ahí seguramente que Nvidia haya puesto unas frecuencias tan bajas para ser capaces de mantenerse por debajo de los 75 vatios de consumo. ¿Cuándo saldría esta gráfica? Saldría a mediados de octubre de 2016 y tendría un precio aproximado de $149, es decir, unos 160 o unos 170 euros. Respecto a la GTX 1050, contaría con 640 CUDA cores versus los 768 de la 1050 Ti. Las unidades de mapeado de textura se reducen de 48 a 40 y las unidades de rasterizado las desconocemos, no sabemos cuántas tendrá, pero seguramente unas 30 o 28. La frecuencia sube un poquito, tenemos una frecuencia base de 1354 MHz y una frecuencia post de 1455 MHz. Esto nos da una potencia de cómputo de 1,8 teraflops, es decir, sería aproximadamente un 16% menos potente que la GTX 1050 Ti, es decir, se quedaría bastante cerca en potencia. ¿Dónde está la principal diferencia? En que aquí solo tendríamos 2 GB de memoria GDDR5, tenemos la mitad de memoria. La velocidad seguramente se mantenga, no la sabemos, pero sí que sabemos que tendrá un bus de 128 bits. En caso de mantener la velocidad, también tendríamos 112 GB segundo de ancho de banda. No creo que baje la velocidad, porque ya si baja ese ancho de banda es que ya no carga ni un juego ya. ¿Cuándo saldría esta gráfica? Saldría a finales de octubre y tendría un precio aproximado de $119, es decir, unos 120 o 130 euros. En cuanto al consumo, lo mismo, consumiría 75 vatios. Tenemos un chip más pequeño, pero tenemos frecuencias más altas, por lo tanto el consumo será parecido y no necesitaría ningún tipo de alimentación externa, con lo que coge del PCI le serviría. Su rendimiento debería ser bastante cercano al de la GTX 950. Entonces, ¿merece la pena comprárselas? Bueno, habrá que ver benchmark, habrá que ver a qué precios salen y tal. De momento solo tenemos unas especificaciones que no están confirmadas, recordad que son filtraciones. Pero viendo esto, parece que la 1050 Ti y la GTX 1050 van a seguir los pasos de la 750 Ti y la GTX 750. Es decir, gráficas poco potentes pero suficientes para jugar decentemente, van a permitir jugar a 1080p medios, seguramente a casi todos los juegos, por lo tanto van a ser unas gráficas decentillas y con muy bajo consumo, tan bajo consumo que no necesitan alimentación externa y además tampoco necesitarán de unos sistemas de refrigeración muy grandes. Con un ventiladorcillo sirve, de hecho incluso podrían ponerse un disipador pasivo. Porque no tenéis que preocupar del consumo, no te tenéis que preocupar de si entran en la caja porque van a ser muy pequeñitas y además van a ir bien con prácticamente cualquier procesador moderno. Es decir, con un i3 o cualquier procesador mínimamente decente te van a ir bien sin crear cuello de botella. Por lo tanto, son gráficas que por ciento y pico euros te van a permitir jugar decentemente porque están bastante bien. De hecho, la 750 Ti en su día se vendió bastante,
Es una gráfica que a mí me gusta mucho porque era igual que estas, consumía muy poquito, era pequeñita, se podía meter en prácticamente cualquier PC. Por lo tanto, esperemos que estas sean unas dignas sucesoras de esas 750 Ti. Comparándolas con la RX 460 de AMD, la 1050 Ti sería más potente. Recordemos que estamos ante unas especificaciones iguales a la 950, pero bajo la arquitectura Pascal y a más frecuencia. La 950 ya es más potente que la 460, por lo que la 750 Ti con total seguridad va a ser más potente que la RX 460, aunque habrá que ver cuál es la diferencia de precio también. Y la 1050 andará ahí con la RX 460. Si rinde como una 950, quizá de unos cuantos FPS más, o quizá se quede un poco por abajo, pero bueno, más o menos andará en el rendimiento de la 460. Lo interesante será ver cuánto pueden hacer estas gráficas. Si las ensambladoras sacan algún modelo con conector de 6 pines, para que no estén limitadas por los 75 vatios, seguramente podamos ver cómo suben hasta 2000 o 2100 MHz, igual que el resto de gráficas Pascal. Por lo tanto, subiéndolas desde unos 1300-1400 MHz a 2100 tendríamos un aumento de rendimiento muy importante. Por lo tanto, estas gráficas con overclock podrían aumentar mucho su rendimiento. Aunque habrá que ver si no vienen de fábrica muy capadas con el voltaje para impedir que overclockeen mucho y que consuman poco. Aunque también es verdad que si les metemos un conector de 6 pines para overclockearlas, ya pierden parte de su atractivo porque ya necesitarían alimentación externa. Además, creo que la gente que se va a comprar esta gráfica no es la gente que va a overclockear su gráfica. Por lo tanto, el tema del overclock será algo curioso de ver, pero no creo que sea algo muy importante a la hora de comprar estas gráficas. Pero bueno, respecto a la RX 460, habrá que ver reviews cuando salgan y demás. Pero creo que Nvidia ha hecho un mejor trabajo. La arquitectura Pascal tiene un rendimiento por vatio bastante mayor que la arquitectura Polaris de AMD, por lo tanto tenían todas las de ganar en gráficas de bajo consumo. Y creo que la 750 Ti es una gráfica que, si no sale muy cara, va a ser más interesante que la 460 de AMD. Eso sí, creo que la 1050 se va a quedar un poquito corta, porque además de ser menos potente, trae solo 2 GB de VRAM y eso a la larga puede pasar factura. Más o menos lo que pasó con la 750 y la 750 Ti en su día, que la 750 Ti fue una gran gráfica, pero la 750 quizás se quedó demasiado corta. Pero bueno, habrá que ver reviews, ver qué tal rinden, compararla con la 460, pero esta 750 Ti a mí me gusta bastante. Esperemos que no se vaya mucho de precio, porque si no ya perdería todo su atractivo. La 460 creo que está por unos 130 euros o 120 euros ahora mismo. Por lo tanto, si esta se nos va a los 160, 170 euros, pues por mucho que sea más potente, creo que ya perdería gran parte de su atractivo, porque ya prácticamente por poco más te vas a la 470. Y bueno, eso es todo lo que sabemos por ahora. Si en el futuro salen nuevas filtraciones haré otro vídeo. Si no, pues cuando salgan haré un vídeo hablando sobre si merecen la pena, como siempre. Y hasta el siguiente vídeo.